Buenos días, mi nombre es Luis Miguel Durán, estudiante de Tecnologías en Logística Industrial de la UNAD, eh, perteneciente al UDR Barranca Bermeja. Y voy a desarrollar el ejercicio 2 de la unidad 2 correspondiente a trigonometría. El ejercicio dice lo siguiente. Una de las tácticas ofensivas empleadas por un director técnico de fútbol consiste en mantener durante el juego un triángulo entre el volante 10 y dos delanteros 7 y 9 respectivamente, como se observa en la figura. ¿Cuál es la distancia a la que se deben mantener los delanteros dentro del terreno de juego para que la táctica funcione? Entonces me aparece este gráfico donde me muestran al volante 10 y a los delanteros 7 y 9 respectivamente. Me dan las distancias a las que se encuentran el volante 10 del delantero 7 y el volante 10 del delantero 9, ¿sí? Y me da el ángulo que forman las dos líneas que se dibujarían desde ese delantero hacia los, perdón, desde ese volante hacia los dos delanteros. Pues yo puedo aplicar una ley que se llama la ley del coseno. Entonces esa es la ley que vamos a aplicar. Ley del coseno. Listo, ahorita les explico cómo y cuándo se aplica esa ley del coseno. Siempre que nosotros vayamos a resolver un triángulo, el que sea triángulo rectángulo, sea triángulo no rectángulo, lo que sea, debo conocer tres datos como mínimo, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres datos? Esos tres datos no pueden ser los tres ángulos, ¿sí? En el caso de que yo conociera los tres ángulos, pues tendría que aumentarle un dato más, porque como mínimo debo conocer un lado. ¿Listo? Entonces en este caso debo conocer tres datos y por lo menos uno de esos datos tiene que ser un lado. Aquí cumplimos con esa condición porque tenemos dos lados, ¿sí? O sea, tenemos más de un lado y en este caso un ángulo. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos tres. Si esos dos lados están unidos en un punto, o sea, en un vértice, y yo conozco el ángulo que está formándose a partir de ese vértice, entonces puedo aplicar la ley del coseno. O si yo conozco los tres lados del triángulo, también podría aplicar la ley del coseno. En caso contrario, en caso de que no conozca los tres lados o no conozca dos lados y el ángulo del medio, entonces aplicaría la ley del seno. ¿Listo? Por eso es que esta vez vamos a aplicar la ley del coseno. ¿Qué dice la ley del coseno? La ley del coseno dice que el lado que hace falta, yo lo voy a llamar x, el lado que hace falta, en este caso x va a ser igual a, vamos a darle nombre a los otros dos lados, voy a decir que este es el lado A, voy a decir que este es el lado B. ¿Sí? Si esos son los lados A y B, entonces el lado opuesto a A sería este ángulo, perdón, el ángulo opuesto a A, que sería este ángulo, sería el ángulo A. ¿Sí? Si lo vamos a trabajar con letras, ¿no? Se trabajarían con letras mayúsculas. El opuesto a B sería el ángulo B. En el caso que yo tuviera que aplicar la ley del seno, pues sabría cuáles son los ángulos que quiero. ¿Sí? Y en este caso X, aquí sería el ángulo C. ¿Sí? Es más, X sería el mismo lado C minúscula. ¿Listo? Recuerden que los lados se representan con letras minúsculas y los ángulos se representan con letras mayúsculas en lo posible, ¿no? Es porque también los ángulos se pueden representar con letras griegas. En este caso voy a trabajarlo de esta manera, esta va a ser la nomenclatura. Entonces en este caso X, que es el ángulo, el lado que yo quiero hallar, va a ser igual al primero de los lados, en este caso a, más el segundo de los lados, perdón, el primero de los lados elevado al cuadrado más el segundo de los lados elevado al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo que se encuentra entre esos dos lados, o sea, entre el lado A y el lado B, que en este caso es, llamémoslo C, ¿sí? Y pues ahora miremos qué valores conozco. Si se dan cuenta, A lo conocemos, B lo conocemos, pues A por B lo podríamos hallar y C lo conocemos, lo que quiere decir que tenemos todos los datos necesarios para poder aplicar esa fórmula. Aquí hay un error en la fórmula, perdón, esta x debe estar al cuadrado. Si yo quiero eliminar ese cuadrado, porque yo realmente lo que quiero hallar es x, pues sencillo, le aplico una raíz cuadrada aquí, que haría que este cuadrado con esta raíz se cancele, y me aparecería una raíz cuadrada al otro lado. ¿Sí? Listo, lo que quiere decir que x va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado
menos 2AB por el coseno de C. Y ahora sí podemos reemplazar los valores. X va a ser igual a A. ¿Quién es A? 32. O sea, 32 al cuadrado más B, que sería 23, menos 2 veces A por B, o sea, 32 por 23 por el coseno de C, que sería el coseno del ángulo de 100 grados. Y esos datos metidos a la calculadora, bueno, todo esto dentro de raíz cuadrada, ¿no? Porque hemos eliminado la raíz de la x, ¿sí? Entonces al eliminar esa raíz, perdón, al eliminar el cuadrado de la x, al eliminar ese cuadrado, todo esto queda entre la raíz y solamente es meter el valor a la calculadora. El resultado de esta operación es 42.52. Como el ejercicio estaba en metros, pues 42.52 son pues 42.52 metros. Entonces tendríamos la respuesta aquí. La distancia a la que se deben mantener los delanteros para que la táctica funcione es de 42 metros y medio.